Bueno, ahora sí, Victoria, la primera pregunta para Break the Ice es ¿cómo te sentís estando en México de regreso después de varios años y con toda esta gente maravillosa acá? Hi. It's a little intimidating, isn't it, to see so many of you in one place? But as somebody who started out quite small as a writer with a teacup following, what a joy it is to see it turn into an ocean. Hola a todos. Es realmente intimidante presentarse ante una sala tan llena, sobre todo que Vi empezó siendo pues una autora muy pequeña desde abajo y ahora ver un mar de lectores es impresionante. Bueno, Victoria, ahora te voy a dejar con nuestras dos entrevistadoras de lujo que tenemos esta tarde, a Cris y a Jime, que te van a estar haciendo preguntas sobre tus libros. Yo voy a intervenir en alguna, así que, Cris, te dejo la palabra para la primera pregunta. Ok, vamos a hacer algo para conocer un poquito más a Victoria, no solo porque ya la conocemos como escritora, nos toca conocerla un poquito como persona. Entonces, tengo unas preguntas que son súper rápidas, son de una sola palabra. Okay. ¿Estás lista? Yes, I am ready. Okay. ¿Leer o escribir? If you can only do one, it has to be reading. Because you can't be a writer, I don't believe, unless you know how to consume story as well. Si tuviera que escoger una de esas dos, tendría que ser el leer, porque no puedes ser escritor si no consumes el medio. Tienes que leer para poder escribir bien. Okay. Este es difícil, ¿eh? ¿Kel o Adi? This is not an easy icebreaker. It's Kel, okay? Because I'm not Addie, I'm Henry. Esta no es pregunta fácil, no sabemos por qué están haciendo estas preguntas para romper el hielo. Pero si tuviera que escoger entre Kel y Addie, sería Kel, claro que sí. ¿Cuál es tu Londres favorito? White London, because I think I would do quite well there. El Londres blanco de Shades of Magic. Yes. Ok, ¿Nueva York o Londres? New York. ¿Planificar lo que escribes o ser espontánea? I am a strict planner. I know every single scene I write before I start writing the novel. Vi planea estrictamente todo lo que escribe. Antes de empezar algo ya sabe cómo va a terminar y qué va a escribir. La última es, ¿cuál es tu cliché favorito? I really like the one bed trope. Ay, este les va a gustar. El trope de que solo hay una cama. Ok, ahora sí vamos a hacer un poco de preguntas ya más extensitas. Y la primera pregunta es, si pudieras tener cualquier tipo de magia, ¿cuál sería? Oh, if I could have any kind of magic, people think it's Centauri magic, the kind that can do everything. It's not. It's bone magic. It's the magic that you're told is forbidden, but one of my favorite new characters in the new series can do this. Si Vi pudiera hacer cualquier tipo de magia, la gente piensa que sería de los Centauri, pero no. Ella quisiera hacer de esa magia prohibida que muy pocos de sus personajes en sus libros pueden hacer. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo te sientes después de casi 8 años de una magia más oscura, regresar a este mundo en los frágiles hilos del poder? It's terrifying to return to something when you're already very proud of it. I finished the Shades of Magic trilogy and I felt incredibly proud. So I don't go back lightly, but once I decided to return and I put in the work to find the story that made it worth it, when I sat down to write The Fragile Threads of Power, it truly felt like coming home. And I want it to feel like coming home for any of you who are fans of Shades of Magic, and for those of you who haven't read Shades of Magic, I want it to feel like a welcome, like an open door for you into that world.
El volver a escribir sobre este mundo es aterrador porque cuando terminó los primeros 3 libros se sentía muy orgullosa de su trabajo y cuando se sentó a escribir por primera vez los hilos del poder se sintió como regresar a casa y eso es lo que quiere para sus lectores, tanto los que ya habían leído los primeros 3 libros como los nuevos, que se sintieran invitados y bienvenidos a esta serie de libros. Ok, así como volviste a escribir sobre este mismo mundo, ¿alguna vez pensaste o piensas volver a escribir de alguna de otras de tus historias? Okay, would I ever return to any of my other worlds? Once again, I will say that Addie LaRue is a standalone novel. I'm sorry. But here's what I will say. No. Luke is part of a pantheon of old gods, and I am very interested in the other gods in Luke's pantheon. But if you've read more than one of my books, you know I don't like to prioritize romance. I like other dynamics, and so if I do another old god, don't expect that it will necessarily be a love story. Okay. Si Vi pudiera regresar a escribir a cualquiera de sus otros mundos, primero que nada les tenemos que hacer la aclaración que La vida invisible de Addie LaRue es solo un libro, ahí se queda, lamentamos decepcionarles. Y no va a haber nada más, pero si bien recuerdan, en Addie LaRue, Luke es uno de los dioses del panteón. Y a Vi sí le interesa la idea de qué pasa con los otros dioses que no son Luke. Y si conocen bien la literatura de Vi, saben que no es tan fan de escribir romance, así que si llega a ser otro libro salido de Addie LaRue, sería uno sin romance. Bueno, ahora voy a intervenir yo con una pregunta de algo que te escuché comentar estos días y es sobre el proceso de escritura de una novela de fantasía. Contanos un poco cómo visualizás, cómo conceptualizar una novela de fantasía. Yeah. I think a lot about what it means to write fantasy because a lot of my readers think they don't like fantasy and yet they read me. The Invisible Life of Addie LaRue is a fantasy novel. So is Shades of Magic, so is Vicious, so is Gallant, so is City of Ghosts. Fantasy is anything which has a point of departure from reality as we know it. Muchos de los lectores de Vi creen que no les gusta la fantasía, hasta que llegan con ella y leen sus libros y dicen, ah, caray. Addie LaRue es un libro de fantasía, Sombras de Magia también son libros de fantasía, Gallant, todos los que he escrito. Y lo que tienen en común es que parten de un punto de la realidad y se van alejando poco a poco. Everything I write is fantasy, but fantasy has many degrees. You look at something like Tolkien, that is fantasy you will only ever access through the pages of the book. You look at C.S. Lewis, and he tells you that somewhere in your house there is a doorway you don't know about. That is the kind of fantasy I want to write, the kind of fantasy that sits right on top of reality, because that is the fantasy that convinces you that magic is real. Realmente todo lo que escribe Vi es fantasía, porque tenemos que ver la fantasía como grados de esta. Si bien podemos tomar de ejemplo a Tolkien o C.S. Lewis, que presentan cosas muy cotidianas, como en la puerta de una casa, una puerta dentro de una casa que te lleva a un mundo mágico. Lo que Vi quiere tratar de hacer con la fantasía es que la fantasía está justo al lado de la realidad y te hace creer que sí es real o que es posible. ¿Crees que tus libros, o sea, no todos los que has escrito, con estos 3 específicamente, con estos 4, se conectan de alguna forma, como que podrían converger en un mismo mundo? So Shades of Magic and Threads of Power exist in the same world. This is 7 years apart. So you can start with Shades of Magic or you can start with Threads of Power, and you will encounter the same world and the same rules and some of the same characters. So those are obviously connected. As for the rest of my books, it's not so much a rigid Schwab verse, a universe,
But I think my philosophy about fantasy and about magic and about power existing all around us makes them all feel like they belong to the same slightly alternate version of our world. Si bien para Shades of Magic y el nuevo libro de Los hilos del poder sí suceden dentro del mismo mundo, solo que la historia está 7 años después. Incluso podrán ver algunos de los personajes de los primeros 3 libros, pero pueden iniciar por cualquiera de los 2. Y si han leído sus otros libros, probablemente creerán que hay un multiverso de Victoria Schwab. Se puede sentir así porque la magia siempre está presente en todos sus mundos y nos hace creer que son versiones alternativas o mundos paralelos de la misma historia. Ahora nos gustaría saber si hay algún tema recurrente que escribas tú en tus libros o que te guste mucho tratar. Yes, death. I tried to do a Venn diagram, you know, like the overlapping circles, of everything that my books have in common. And the only thing that every single one of my books deals with is death. But not in a bad way. How would you translate that? And then I will keep going. Sí hay un tema en común y ese es el tema de la muerte. De hecho, había tratado de hacer ese diagrama de Venn en el cual son 2 círculos convergiendo en el punto medio y ver qué todos tienen en común, y se dio cuenta que todos sus libros hablan de la muerte de una manera u otra, pero no de una mala manera. I like to imagine death as an enemy to be defeated. I like to imagine it as a porous boundary, as a two-way street. Death is something that my characters defy. It's something that they deny. It's something that they fight against. In The Archived, where you have a library of the dead. In Vicious, where Victor and Eli come back from the dead. In Shades of Magic, where Kel and Rye defeat death together. And in Addie LaRue, where she obviously puts off death indefinitely. This is something that I feel is empowering. This idea that death does not have to be a permanent state. A mí le gusta ver el tema de la muerte más que nada como un enemigo a vencer. Sus personajes siempre van a estar desafiándola, la niegan, luchan en contra de ella. Lo podemos ver en varios de sus libros. En Vicious, en Addie LaRue, pues ya vemos a Addie que tiene que posponer su muerte de manera indefinida. Y cree que el hecho de desafiar la muerte empodera porque significa que no es un estado permanente. I grew up with a sick parent. And when you grow up with a sick parent, it can give you a God complex. You think, if I pay enough attention, if I try hard enough, I can keep my loved one alive. And I think that has translated into how and why I write the stories that I do. It is about that God complex, about having that power over the universe. Vi creció con un padre enfermo y si hay algo que aprendes o manejas a la hora de tener un padre enfermo es que quieres hacer todo lo posible, todo lo que esté en tu poder para mantener a ese ser querido contigo. Entonces desarrollas una clase de complejo de Dios en el cual dices, claro, si hago esto los voy a mantener vivos y más tiempo conmigo, no quiero que se me vayan. Por lo tanto, eso es lo que inspira a Vi a escribir todas sus historias y hasta la fecha lo sigue haciendo. Ahora voy a ir a una pregunta más en el plano de lo personal. Yo creo que la escuchamos mucho hablar a Victoria sobre sus libros, pero a mí siempre me gusta también conocer un poco a la persona de carne y hueso que está detrás de todas estas historias. Yo empecé a leer a Victoria hace muchos años y ahí una de mis obsesiones fue quiero publicar a esta mujer en español. Fue como uno de mis grandes objetivos, así que apenas empecé a trabajar en Urano, fue de las primeras autoras que contraté allá por fines de 2017, principios de 2018. Y Victoria, algo que admiro muchísimo de vos es el trabajo arduo y la dedicación y la pasión que le pones a tu carrera, desde libros que quizás no fueron tan masivos hasta hoy que estás en un auditorio llenísimo de gente, en lista de bestsellers alrededor de todo el mundo. ¿Cómo se sintió ese camino desde aquella Victoria tímida que empezaba a hacer sus primeros eventos a la Victoria que tenemos hoy acá en esta sala llena de gente maravillosa? I love you. Here's the thing. There is not one way to go through this journey.
Nobody's journey is the same. Some authors, they come out and their first book is massive. And that's its own challenge because the things they write after that become their challenge. I started with a very small book called The Near Witch. And that book came out in 2011, and it was taken out of print 18 months later. So I wrote The Archived and The Unbound, and then my publisher in America canceled the trilogy. And by the time I was 25, I decided I was going to quit publishing. Realmente no hay una sola manera de atravesar todo este proceso y no hay procesos iguales para los autores. Hay algunos que su primer libro es un éxito y los siguientes son todo un reto para ellos o viceversa. Para Vi, su primer libro fue publicado en 2011. Desgraciadamente, 18 meses después fue quitado de la venta y luego quiso hacer una trilogía que fue cancelada. And before I quit, I decided I would write one more book because I was angry. I was angry at this idea that the thing that I was hearing from publishers at this time was that I was not big enough, I wasn't mainstream enough, I wasn't telling the kind of stories that would ever be bestsellers. And so I thought, if I can't please you, I'm going to write a book that definitely can't sell. I am going to write a book that only pleases me. And that book was called Vicious. Y justo antes de rendirse, Vi dijo, voy a escribir un libro más. ¿Por qué? Porque estaba enojada, estaba harta. Las editoriales le decían, es que no eres lo suficientemente popular, la verdad esto no va a pegar, no es algo que la gente quiera leer. Y decidió escribir un libro que nadie quisiera leer, que fuera solo para ella, que le gustara a ella. Y por esa razón ahora tenemos Vicious. or una obsesión perversa in Spanish. And here's the thing, though. That did not become a bestseller. I love Vicious, and it has sold very well over the last 10 years. But when it first came out, this was not a bestseller. It did not change my life overnight. But what it taught me was this. I would never again write what anyone else wanted to read. I would only ever write what I wanted to read, because I could never control how my books did, but I could control whether I was happy with them. And every book I have written since Vicious, that has been my rule. And every book I have written since Vicious has gotten bigger and bigger and bigger, in part because of that rule and in part because of you. Because you proved the publishers wrong. Because the publisher said I needed to change the kind of stories I told. And you proved to them that there was an audience for those stories. Si bien Vicious o Una obsesión perversa no fue un super éxito, no le cambió la vida de la noche a la mañana, Vi se dio cuenta que jamás en la vida otra vez escribiría algo que alguien más quisiera, porque sentía que las editoriales trataban de controlar lo que ella escribía, los demás controlaban cómo se percibía, y hasta la fecha todo libro que ha escrito lo ha escrito para ella porque le gusta. Y en parte han sido un éxito por, uno, esa regla que tiene para ella misma, dos, por ustedes, porque ustedes han probado a las editoriales, les han hecho ver que estas historias sí se venden y que lo que le decían antes a Vi no era verdad. And the thing is, there is none of this without you, Leo, because you are one of my very first publishers to publish me in another language, which means you are one of the very first publishers to believe that my work could be translated, and you are the reason that everybody is here today as well. Y claro, gran parte de este éxito le tiene que agradecer a Ediciones Urano porque fueron de los pocos y de los primeros que creyeron en Vi como autora y en sus historias. Fueron de los primeros en acercarse y poder traducir estas historias al español para que todos ustedes puedan disfrutarlas en su idioma. Ok.
Me parece que Una magia más oscura y Los frágiles hilos del poder tienen una de las mejores construcciones de mundo que yo he leído en libros de fantasía. Vi es una persona que se fija mucho en los detalles y a mí me encanta al menos contar de qué tratan estos libros porque me parece increíble. Me gustaría saber cómo surgió la idea de crear 4 Londres y todo lo que hay detrás de cada uno de ellos. So, you might be able to tell I'm a little bit of an emotional, philosophical person. I like to make symbolism. I like it when things have meaning. And so I decided if I was going to write a fantasy novel, instead of just writing multiple worlds, I wanted to write one world 4 ways. So you have to imagine the same foundation, the same scaffolding, but on which we build a different relationship to magic. Quienes conocen a Vi como autora y como persona sabrán que es muy emocional, muy filosófica y necesita que todas las cosas a su alrededor y sobre todo lo que escribe tenga significado. Y cuando decidió otra vez volver al mundo de la fantasía, dijo, yo no quiero hacer 4 mundos, quisiera hacer uno que tuviera 4 versiones distintas. So this is the premise behind Shades of Magic and Threads of Power, is that there are 4 worlds. There is the world that we currently live in. This is the gray world. This is a world where magic has been forgotten. But the thing I like about that, right, is that it suggests that there was magic once and that there could be again. But this is the world where magic has been forgotten. The next world over, the red world, a place where magic is worshipped. And because of that, the people and the magic thrive. One over from that, the white world, a place where magic is bound to people by force, and therefore it rebels. And finally, the black world, where magic became so intrinsic and so natural and so powerful that it consumed everything. La premisa de este mundo de Dark Shades of Magic y de los hilos del poder es que hay 4 mundos, el mundo blanco, el Londres blanco, en el cual la magia ha sido otorgada a las personas a la fuerza, entonces no se libera muy bien. El mundo gris, que es el de nosotros, donde la magia ha sido olvidada, pero alguna vez sí existió. El mundo rojo, donde la magia es alabada y es muy poderosa. Y el mundo negro, donde alguna vez hubo tanta magia, tan poderosa que acabó con todo. So it's not just about magic. It's not about power, it's about what we do with the power, how it shapes us, and how we build societies or destroy societies based on how we use that power. Entonces, esta historia no solo se trata de magia o poder, sino la relación que tenemos con esta y cómo la ejercemos. Si abusamos de ella, puede llegar a causar mucha destrucción. Ahora nos gustaría saber un poco, ¿cuál fue el libro que más te ha gustado escribir? This is too difficult a question, okay? Because I have 20-something books, but also because I see books as a time capsule of the person that I was when I was writing those books. I was 21 when I wrote The Near Witch. I was 27 when I wrote A Darker Shade of Magic. I was 33 when I finished Addie LaRue. I was 36 this year, a week ago, when I finished my next book. And just as you wake up every day and you're a slightly different version of yourself, I can look back at my books and each one is a version of me. Es muy difícil contestar esta pregunta porque Vi tiene más de 20 libros, imagínense. Pero ella los ve como si fueran una cápsula del tiempo de quién era en ese entonces. Ha publicado libros a los 21, a los 27 con Dark Shades of Magic, a los 36, hace exactamente una semana, ya acabó su próximo libro, espérenlo. Y el volver a sus libros es volver a una versión de ella que era distinta a la actual. In some ways, Vicious is my favorite because it's the first book that I found my voice with and that I found my place in publishing with. In some ways, Shades of Magic is my favorite because this is a world I get to live in and come back to and shape the rules of. In some ways, Addie LaRue is my favorite because it lived with me for a decade. That's 10 years in which I had an imaginary best friend. And in some ways, my most recent book that I finished is my favorite because it's the freshest, it's the closest to who I am right now.
So it will always change, but I want you to know that I put as much of myself into every single one of them. Si pudiera escoger un libro favorito, podría ser quizá Vicious, una obsesión perversa, porque es la primera vez que encontró su voz como autora en el mundo editorial. O bien pudiera ser Shades of Magic, porque es un mundo al que puede regresar y seguir formando y forjando las reglas que lleva este mundo. También podría ser La vida invisible de Addie LaRue, porque esta historia vivió con ella 10 años. O quizás su libro más reciente, porque refleja más la victoria que es en este momento. Bueno, ahora vamos a hablar de esta biología que mencionaste hace un ratito, que es el archivo, que es uno de tus primeros libros que escribiste después de La bruja de Niar. Y también vamos a contarles a todos que la vamos a relanzar el año que viene. Tanto el archivo como el vacío van a salir por Umbriel en algún momento de 2024. No hay fecha confirmada, pero ya que estamos haciendo este anuncio tan especial, quiero que nos cuentes muy brevemente de qué va esta biología. The archived. Okay, remember I said I had a God complex, this fascination with death, growing up with a sick parent. Well, I wanted to think of what would comfort me most. And when I think about death, the thing that scares me most is this idea that you spend a lifetime living, accruing memories and knowledge, every book you've read, every place you've gone, and in a second, it's gone. And so I designed a library where the dead are shelved like books. Un breve resumen de lo que es el archivo, si no lo han leído ya próximamente en español. Si recuerdan, Victoria mencionó que tiene este complejo de Dios por el hecho de haber crecido con un padre enfermo y se preguntó qué es lo que me aterra más a la muerte. Y se dio cuenta que pasamos nuestras vidas capturando recuerdos, haciendo amistades, creando un montón de momentos especiales y que todo en un instante se te puede ir rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. But imagine a library full of bodies. It's a little creepy. This is what I write. Anyway, and it's a copy of you. It's a sleeping version of you, but it holds everything that you held in life. It is a repository of your identity. But sometimes if you didn't have a very full life, a very peaceful life, that copy of you might wake up. And it might try to break out of the library. Ahora imagínense una biblioteca llena de cuerpos humanos. Sí, sabemos es raro, así es la Victoria. Es una copia de ti que tiene absolutamente todos los rasgos de tu personalidad, todos tus sueños, tus recuerdos, tus esperanzas. Imagínate que tú estás viviendo una vida pacífica, todo está bien y esta copia o clon de ti trata de salirse de esa prisión. ¿Qué pasaría? And the book is about a girl named Mackenzie who her job is to hunt down those things that wake up before they get out into our world. Y la historia sigue a Kenzie, una chica que es encargada de cazar a estas copias de ti antes de que logren llegar a ti. Si alguno despierta, tiene que eliminarlos por completo. But what complicates this, the fact that she works for the Library of the Dead, is that she's just lost her little brother. And she knows that his body is somewhere in that library. And every time she goes in, she has to resist the urge to wake him up. Y lo que complica esta historia es que recientemente nuestra protagonista ha perdido a su hermano más pequeño, entonces tiene que resistir esa necesidad de entrar a la biblioteca y buscar a la copia de su hermano para de alguna manera recuperarlo. Quisiera saber qué consejo tú crees que le darían los protagonistas de tus libros a los jóvenes que están sentados aquí. I mean, learn how to use a knife. I feel like that would be Lila's advice, right? It never hurts to know how to use a knife. No, I think a lot about Addie for this, and I will tell you why. Addie LaRue came out in the States in October 2020, and I think it came out here around then. Okay. 6 months before, when the pandemic started, my entire life was being set up. I was about to release the largest book of my career. I was about to go on a world tour. I was about to headline conferences, festivals, everything I had worked for those 10 years, clawing my way up.
And then, of course, the pandemic happened, and I watched for the next 6 months as everything was erased. And it's a very small sadness amid so much big sadness. I know that, but it's important to this story. El primer consejo es que aprendan a usar un cuchillo. Eso les diría Laila de Dark Shades of Magic. Siempre es muy bueno saber usar un cuchillo. Pero ya la respuesta un poco más en serio se va a basar en La vida invisible de Addie LaRue, que fue publicada más o menos en 2020 en Estados Unidos. Y 6 meses antes, Vi estaba en el punto más alto de su carrera, estaba por sacar su libro más exitoso, estaba a punto de irse de tour, a viajar el mundo, a cumplir sus sueños, y luego pasó la pandemia y todo se borró. So I live in Scotland, and I went down to France, where my family lives, and I spent the pandemic there. I showed up with a carry-on suitcase, and I stayed for 16 months. And October 6th is the day that Addie LaRue came out in the States, and I should have been on tour, and instead, I was in my parents' garden in a tiny village in the middle of nowhere, picking raspberries. Vi vive en Escocia, pero para pasar la pandemia hizo la cuarentena con su familia en Francia. Tomó una pequeña maleta y se fue 6 meses, y justo cuando se supone que Addie LaRue iba a debutar, iba a ser lo más grande de su carrera, ella se encontraba en el jardín de sus papás, en una villa pequeñita, en un pueblito, recogiendo frutos. And I should have been sad. Right? I should have been sad. I was supposed to be having the biggest day of my life, the biggest week of my life. But I wasn't. Because all I could think in that moment is that Addie LaRue would love this moment. Addie LaRue would savor this moment, getting to pick raspberries that are sun-warm in a garden in France. It is her dream. And it made me realize how much writing Addie changed the way that I looked at the world. I have always been a hustler. I have written 23 books in 15 years. I have never stopped. I am terrified of standing still. But standing in that garden picking raspberries, it was like I had learned how to stand still because of Addie. So if I could tell you anything, it would be to find small joy, find small things to find delight in. Not every happiness has to be massive. Not everything has to be world-changing. Debería de sonar triste, pero no lo es, sobre todo si escuchas ya tu carrera va a comenzar, vas a ser la más famosa del mundo, vas a tener todo lo que querías, pero para mí no fue así, porque se detuvo y pensó, a Addie LaRue le encantaría estar aquí, en este jardincito, en Francia, bajo el sol, recogiendo frutos, le encantaría. Y Vi se dio cuenta que el escribir todo el libro de La vida invisible de Addie LaRue le cambió la perspectiva, porque siempre ha sido de chambear 24/7, no parar. Ha escrito más de una docena de libros en los últimos años, nunca ha parado, nunca ha tenido un momento de respirar, y la pandemia se lo otorgó en ese momento en la villa con sus papás. Entonces, la lección que aprendió es que hay que encontrar felicidad en los pequeños momentos, en esos momentos donde te puedes quedar quieto y disfrutar un poco. No toda la felicidad viene de grandes cosas. La siguiente pregunta me emociona mucho porque creo que es algo que todos aquí nos interesa y queremos saber. Y es que queremos saber si nos podrías contar un poco de tus futuros proyectos. Oh. Well, I never like to work on just one thing. So, I can give you the next few years, all right? So, Fragile Threads of Power has just come out. This is book 1 in this new trilogy. But my next book that will actually hit shelves, I can't tell you the title yet. I can tell you the nickname, which is Toxic Lesbian Vampires. It's, I like to think of it as a counterpoint to Addie LaRue. Addie is a book about immortality and joy and hope,
This is a book about immortality and hunger and rage. So that is my next book. I will be able to reveal the title soon, but not now. I would get very, very much trouble. So that's next. And then the second Threads of Power novel. And then the third and final Vicious. And then the third and final Threads of Power novel. So that's the order. So vampires, threads, vicious, threads. And then more. Bueno, aquí les doy un panorama de los próximos años para que vayan ahorrando. Tenemos obviamente Hilos del Poder, que se acaba de estrenar. El próximo, solo no les podemos decir el nombre aún porque los abogados nos corren de aquí, pero les podemos decir el apodo, que es Lesbianas Tóxicas Vampiresas. Y que va a servir como contraparte de la historia de Ali LaRue, que si bien ambos tocan el tema de inmortalidad, lo hacen desde perspectivas muy diferentes. Insisto, aún no tiene título, ojalá no lo diga pronto. Luego va a salir el segundo libro de Hilos de Poder. Luego por fin nos va a dar el tercero de Vicious. Y finalmente el tercero y último de Hilos de Poder. Así que se vienen cosas grandes. Bueno, ahora voy a hacer mi última pregunta antes de pasar a 2 preguntas del público porque no tenemos mucho tiempo. Así que mi última pregunta tiene que ver, de hecho, con lo que acabas de mencionar. Algo que creo que todos los que estamos acá admiramos de vos es que sos una autora sumamente comprometida con la comunidad LGBT y en toda tu obra se pueden ver representación y representación sumamente genuina. Así que más que una pregunta es como un tema abierto para que nos cuentes un poco lo que significa para vos la representación en la literatura. Yeah, so I think the thing that you should know is that almost every single one of my books is queer, is very queer. Sometimes, but here's the thing, right? Sometimes it's louder than others. Sometimes it's more declarative than others. That is intentional, because sometimes I think one of the greatest gifts that we can have as a part of the queer community, as a creator for the queer community, is normalcy. And what I mean by that is that I want to allow my queer characters to take up space on the page in ways that has nothing to do with their identity. Algo que tienen que saber, y si no ya se los comenta Vi, es que si no es que casi todos sus personajes son queer o parte de la comunidad LGBT. En algunos libros se nota más que en otros y eso es algo intencional. ¿Por qué? Porque no solo hay personajes queer en las historias, sino también Vi es una autora queer y para ella es muy importante el dar representación y el hecho de que sus personajes siempre tomen el espacio que se merecen en el mundo. I didn't come out as a child or a teenager, and so because of that, what I need are not actually coming out stories. I'm so glad they exist. They are vitally important. However, as somebody who came out as an adult, what I need as a reader and as a human are queer existence narratives. I need stories where we simply get to be there, and it's not a plot point that we're queer. That's not the only reason for our inclusion. We get to exist so that not everything defaults to straight, because we take up space in the world, and we should get to take up space on the page as well. Como tal, Vi no se identifica como una autora LGBT en cuestión del género, pero sí en su identidad como persona, porque incluso salió del closet ya algo mayor para su consideración. Pero lo más importante en sus historias es reflejar la existencia de las personas LGBT. El simple hecho de existir es algo muy potente, es algo único y es algo que debe ser representado. No debe de haber esta inclusión de su identidad es solo ser LGBT y ya quiere terminar con ese estereotipo de que una persona es más que su orientación sexual o su identidad de género. Genial. Ahora vamos a ir a preguntas del público. Vamos a hacer solo 2, una de esta mitad y una de esta mitad. Chicos, esto es mucha atención. ¿Alguien va a ir? ¿Qué? Espera, ¿cuál es? Ok, acá, vos.
ponete de pie así te vemos acá y... Right there. Same. That was me this morning. Oh, hi, Victoria. I'm really nervous. I wrote it because I knew I was going to get nervous. That's okay. Okay, first of all, I want to thank you for all the stories, the books, your characters you create, because I have this idea that some books come to us at the right moment, the right time, and A Darker Shade of Magic came to me when I needed it most. So I wanted to thank you for that. And for my question, I wanted to know what part of yourself do you see in the main characters of A Darker Shade of Magic, and what trait of them you would like to see in yourself? Oh my goodness. Do you want to translate this? Ok, ay, qué bilingüe, amiga. Antes que nada, pues agradecerle a la Vi por sus historias tan increíbles. Si bien nos han dicho que los libros llegan en el momento correcto, cuando más los necesitamos, y para ella llegó Dark Shades of Magic, y la pregunta es, ¿qué parte de ti ves en tus personajes y qué partes de tus personajes te gustaría tener? I am definitely Kel, in that I'm extremely earnest and really want to be like loved and seen and accepted. I think that's definitely like my Kel showing. But Lila Bard is a very aspirational character for me, meaning I wish that I had her relationship to fear. It's not that Lila Bard doesn't have fear, it's that she acknowledges it and she acts anyway. And I think that's an incredible strength to have, the conviction of character, to know that your identity, your strength is not dependent on other people accepting you. She makes space for herself, and she doesn't let anything scare her away from an action. Sin duda alguna, Vi es Kel de Dark Shades of Magic porque quiere ser amada, quiere ser vista, quiere ser aceptada y le encantaría ser más como Lila en el sentido de que su relación con el miedo, porque ve el miedo y no se asusta, sino que lo ve y dice, no hay problema, de todos modos voy a actuar. Entonces no depende de otros, no depende de el querer ser aceptada, sino que hace espacio para ella misma. Genial. Thank you, though. Thanks to you, I love Yeah. Y acá, allá, vos, la chica anterior, ahí, sí, tú, arriba. No, allá atrás, perdón, allá La de atrás. lentes. Ahí, perdón. Hola. Hi. Ay, estoy nerviosa. Primero que nada quiero decir que la saga de la magia más oscura es la más genial, y quería preguntar que hay algo que queda muy a la libertad, es el origen de Kel. ¿En este libro vamos a saber acerca de sus orígenes más concretamente o igual va a quedar al aire? So you will learn a lot more about Kel, but we're not going to his childhood. We're not going to his background. The reason being, he makes a decision in Conjuring of Light that he wants to move forward with the life and the family that he has instead of searching backward. And I think as an author, it's tricky because even though I want to say more or tell more, I also have made a character, and then I want to respect how I've designed that character, and I have to then respect the decisions that I have him make. So I don't want to undo a decision that he's made simply for the sake of like my authorial eye. Bueno, para esto hay que volver un poco al libro de Un Conjuro de Luz, en el cual, sin spoilers, Kel tiene que tomar una decisión y la toma, y como autora, Vi no puede intrometerse en las decisiones de sus personajes, tiene que aprender a respetarlas, y por esa razón quizá no habría una historia o acerca de Kel o quién fue antes de los primeros libros. But I will say, for anyone who doesn't know, for Threads of Power, if you've read Shades of Magic, I don't believe in saying, oh, these characters will be in this book, and then it's like a one-sentence mention. The characters from Shades of Magic are like 50% of Fragile Threads of Power. So if you're hoping to see Kel and Lila and Ryan, Alucard, they have the bulk of the story in this. I am easing you off of the old cast into the new cast. It is a gentle passing of the torch. Y si están pensando que los personajes de Lila, de Kel, de Rai van a estar en este nuevo libro de este nuevo mundo, de este mismo mundo,
La verdad es que no quiere ser la autora que les dice, sí, van a salir y nomás hay una oración acerca de ellos porque nos ha pasado como lectores. Lo que sí te puedo decir es que hay un 50% de los personajes en este nuevo libro y es una manera de pasar la antorcha de los primeros 3 libros a este e introducirte a nuevos personajes. Bueno, chicos, ahora nadie se levanta de la silla, se me quedan todos sentados. Vamos a hacer algunos anuncios parroquiales. En la firma es un libro por persona. Tienen que tener... ¿Me pasas el libro acá? Esta parte es súper importante. El post-it tiene que estar en la solapa y con la solapa agarran la página donde quieren que lo firme. Por ejemplo, si quieren que lo firme acá, la primera página queda dentro de la solapa. Esto es más que nada para agilizar, como somos muchos, y que le pueda firmar a todos. Y el post-it pegado en solapa con el nombre claro y letra clara. Así todo fluye y llega a firmar a todos. Y ahora lo que sí les voy a pedir es que todos preparen sus libros, así hacemos un pequeño video de todos ustedes levantando sus libros y gritando y aplaudiendo. Jenna, you need to record this, Jenna. Oh my Ahora, a la cuenta de goodness. 3, quiero que todos griten Victoria Schwab con mucha energía, ¿vale? 1, 2, 3. Thank you so much. It absolutely makes my entire year. Do you know, I just have to tell you that today, this is my last event of the entire year, and I cannot think of any better way to end it, so thank you. Ahora sí que Victoria dijo, la última y nos vamos. Este es su último evento del año y qué mejor manera de despedirse que con ustedes. Bueno, y también quiero... Chicos, también aprovecho para agradecer a Jime, a Rosy, que hizo una traducción excelente, a Cris, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que sin ustedes ningún evento de esto sería posible. Gracias por la pasión, por la energía, por el amor que le dan a todos los libros de Urano, Puck, Umbriel, Titania, en fin. Son los mejores lectores del mundo, así que muchas gracias a todos por hacer estos eventos posibles. Gracias. Manténganse en sus lugares, vamos a tomar una foto. Entonces todavía no se paran. ¿Qué pasa? Todos con el libro arriba.